Parashat Shelach Lecha de Bamidbar, Números capítulo 13, versículo 1. Hablando respecto a los espías que exploran la tierra prometida. Hashem le habló a Moshe diciendo: Si quieres, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelitas. Envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres. Envía a los líderes de las tribus. Moshe los envió desde el desierto de Parán bajo la autorización de Hashem. Todos eran hombres distinguidos, líderes de los israelitas. Sus nombres fueron los siguientes: de la tribu de Rubén, Shammua, hijo de Zacur; de la tribu de Shimón, Shafat, hijo de Jorí; de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Yefuné; de la tribu de Isahar, Igal, hijo de Yosef; de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zebulón, Gadiel, hijo de Sodi; del parte de Yosef, de la tribu de Manashe, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael; de la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Vovsi; de la tribu de Gad, Weuel, hijo de Mahí. Estos son los nombres de los individuos que enviara Moshe a explorar la tierra prometida. A Osea, hijo de Nun, Moshe le cambió el nombre y le puso Yehoshua. Comentario: Yehoshua significa que Hashem te salve, que te salve del complot de los espías. Versículo 17. Cuando Moshe los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: vayan por el desierto del Negev, que está al sur de la tierra prometida, y asciendan hacia la región montañosa y observen de qué naturaleza es la tierra. O sea, ¿es una región que por naturaleza produce individuos sanos y fuertes o no? ¿Y el pueblo que habita en ella es fuerte o débil? ¿Son pocos o muchos? ¿Y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala? O sea, ¿tienen manantiales y aguas profundas que son saludables? ¿Cómo son las ciudades en que viven? ¿Son ciudades abiertas o fortificadas? ¿Y cómo es el suelo, fértil o estéril? ¿Hay árboles en la tierra o no? Árboles puede aludir a la gente virtuosa. ¿Hay ahí gente virtuosa cuyos méritos puedan protegerlos? Esfuércense y tráiganos de los frutos de la tierra. Era la temporada de las primeras uvas. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 13, versículo 21. Y en efecto, los hombres fueron rumbo al norte y exploraron la tierra, desde el desierto del Tzin hasta Rehov, que está en la proximidad de Hamat. El desierto de Tzin, comentario, está al sudeste de Israel y Rehov está al noreste. Continuamos con el versículo 22. Subieron desde el sur en dirección al norte. Él, es decir, Caleb, llegó a Hebrón. Comentario: tierra en donde estaban enterrados los patriarcas. Allí estaba Ahimán, Sheshai y Talmai, descendientes del gigante, literalmente hijos de Anak. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán, es decir, Tanis, en Egipto. Zoán, ciudad de Tanis. Esto es lo que tenemos que analizar. ¿De dónde viene Zoán y de dónde viene Tanis? Versículo 23. Y arribaron al valle de Eshcol, es decir, el valle del racimo, de donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, que a causa de su descomunal tamaño debieron llevarlo en un doble bastidor de transporte. En total, los llevaban entre 8 personas. También llevaron granadas e higos. Ese lugar fue llamado Valle de Eshcol, es decir, del racimo, a causa del racimo que cortaron de allí los israelitas. Versículo 25. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Fueron y volvieron, y se presentaron ante Moshe, Aarón y toda la comunidad israelita al desierto de Parán,
a Kedesh, en el sur de Israel, y les llevaron el informe. También les mostraron del fruto de la tierra. Comentario: ¿por qué expresa fueron y volvieron? Para indicar que volvieron con la misma mala intención con que fueron. Versículo 27. Y le contaron a Moshe, y le dijeron: llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que en efecto fluye leche de cabra y miel de dátiles e higos, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que vive en esa tierra es muy fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes del gigante, literalmente hijos de Anac. Versículo 29. Amalek habita en el sur, el hitita, el jebusita y el emorita viven en las zonas montañosas, y el keneanita habita en las proximidades del mar Mediterráneo y de las riberas del Jardín, es decir, del Jordán. Cuando Caleb percibió que sus camaradas estaban exagerando el informe en actitud de rebeldía, silenció al pueblo que estaba contra Moshe y les dijo: vayamos y conquistemos la tierra, porque podemos hacerlos. Comentario: lo silenció haciéndoles creer que también él estaba contra Moshe. Versículo 31. Pero los hombres que habían ido con él respondieron: no podemos ir delante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelitas de la tierra que exploraron. Dijeron: la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes, y toda la gente que vimos allí eran enormes. Allí vimos a los gigantes Nefilim, hijos de Anac. Ellos eran de los descendientes de los Nefilim. Nos veríamos como langostas, y así nos veían ellos también. Comentario: los espías se vieron a sí mismos como langostas, y por eso también los extraños los vieron como tales. En definitiva, la imagen que otros tendrán de uno será la misma imagen que uno tenga de sí mismo. Capítulo 14. Toda la asamblea se levantó y comenzó a gritar. Esa noche el pueblo lloró. Comentario: asamblea alude a los integrantes del Sanedrín, Supremo Tribunal. Todos los israelitas murmuraron contra Moshe y contra Aarón. Toda la asamblea les dijo: ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en este desierto. ¿Para qué Hashem nos lleva a esa tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos? Es preferible para nosotros retornar a Egipto. La gente se decía unos a otros: nombremos un nuevo líder y retornemos a Egipto. Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros ante toda la comunidad israelita reunida. Yoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran de los que fueron a explorar la tierra, rasgaron sus vestimentas, en señal de dolor por el informe negativo que dieron sus camaradas. Y le hablaron a toda la comunidad israelita diciendo: la tierra que hemos explorado es una tierra excelente. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 14, versículo 8. Si Hashem está satisfecho con nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles e higos. Pero no se rebelen contra Hashem, ni le tengan miedo al pueblo que vive en esa tierra, pues son nuestro pan. Ya perdieron la protección que tenían. Comentario: o sea, ya murieron los virtuosos entre ellos, de modo que sus méritos ya no les servirá de protección. Y Hashem está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la comunidad trató de matarlos, a Yehoshua y a Caleb, a pedradas. Entonces la gloria de Hashem se presentó en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Hashem les dijo a Moshe: ¿cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo? ¿Hasta cuándo continuarán sin creer en mí, a pesar de todos los milagros que les he hecho? Los mataré con una plaga y los erradicaré, y de ti haré una nación más grande.
y más fuerte que ellos. Entonces Moshe le respondió a Hashem, intercediendo en favor del pueblo para evitar que sean exterminados: cuando los egipcios, de donde tú nos sacaste a este pueblo con gran poder, se enteren de eso, y ellos, es decir, los egipcios, dirán sobre los canaanitas, habitantes de esta tierra: ellos ya saben que tú, Hashem, estás con este pueblo, con Israel, que tú, Hashem, te revelas a ellos cara a cara, literalmente ojo a ojo, y que tú, nube, permaneces sobre ellos, que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Comentario. También se sugiere que se pueda leer e interpretar el texto de la siguiente manera: si en vez de conducir al pueblo a su tierra, lo destruyeras súbitamente, los egipcios no atribuirían el hecho a los pecados de los israelitas, sino a tu imposibilidad de vencer a los cananitas. Los egipcios dirán que los cananitas son tan fuertes que tú no habrías podido contra ellos, de modo que te viste en la necesidad de destruir a Israel. ¿Cómo se explica que Hashem haya destruido a su pueblo al que tanto amaba? Argumentarían los egipcios, seguramente porque carecía del poder de llevarlos a la tierra de Canaán. La muerte súbita con que castigarías al pueblo, continúa alegando Moshe ante Hashem, sería para los egipcios una prueba irrefutable de tu desesperación, producto de tu incapacidad para introducir a Israel a Canaán. Bien, ese es un comentario también de cómo puede interpretarse el texto. Continuamos con el versículo 15. Y no obstante, a pesar de tu profundo amor hacia Israel, exterminas a todo este pueblo repentinamente como si fuese un solo hombre, y en consecuencia las naciones que escuchen acerca de ti, de tu aparente incapacidad de vencer a los cananitas, dirán: Hashem no pudo llevar a esa nación, es decir, los israelitas, a la tierra que les prometiera bajo juramento. Por eso los degolló en el desierto. Ahora, Hashem, es que debes incrementar tu poder para reprimir tu ira, tal como has dicho. Ver Éxodo 34:6. Hashem es tolerante antes de mostrar su ira, abundante en bondad, perdonador de la iniquidad, de la transgresión y el error, que absuelve al que se arrepiente y no absuelve al que no se arrepiente. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, siempre que ellos continúen en la misma línea de rebelión que sus padres, hasta la tercera y la cuarta generación. Por favor, en tu gran bondad perdona la transgresión de esta nación, como le vienes perdonando a este pueblo desde que salieron de Egipto hasta ahora. Hashem le respondió: les perdoné, tal como lo pediste. Pero, eso sí, juro que tan cierto que yo vivo y que toda la tierra está llena de la gloria de Hashem, así tan cierto es también que castigaré a todos aquellos hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello me provocaron estas 10 veces y no obedecieron mi voz. Bien, en este momento introduciré un comentario. ¿Cuáles son esas 10 provocaciones de las que se relata aquí? Número 1. Al llegar al Yam Suf, el Mar Rojo, Mediterráneo o el Mar de Juncos, como se le conoce, los israelitas desconfiaron de la capacidad de Hashem para salvarlos. Eso lo puedes hallar en Shemot, Éxodo capítulo 14, versículo 11. Número 2. Después de haber cruzado el Yam Suf, los israelitas creyeron que los egipcios lo habían cruzado por otra ruta. 3. Desconfiaron de que el maná caería día a día, por eso algunos tomaron de más en reserva para el día siguiente. Shemot, Éxodo capítulo 16, versículo 19.
4. Tenían prohibido salir a recoger el maná en Shabbat, pero hubo quien lo hizo. Shemot, Éxodo capítulo 16, versículo 27. 5 y 6. 2 veces exigieron carne de mala manera. Shemot capítulo 16, versículo 3. Y Bamidbar, Números capítulo 11, versículo 4. 7 y 8. 2 veces exigieron agua de mala manera. Éxodo capítulo 15, versículo 24 y capítulo 17, versículo 2. 9. Sucumbieron ante el becerro de oro. Shemot capítulo 32. Y número 10. Desconfiaron del poder de Hashem ante el informe negativo de los espías respecto de la conquista de la tierra prometida. Bamidbar, Números capítulo 14. Siempre continuamos con el versículo 22. Y no obedecieron mi voz. Ninguno de ellos verá la tierra que les prometiera bajo juramento a sus ancestros. Ninguno de los que me provocaron la verá. La única excepción será mi servidor, Caleb y Josué, que por haber tenido una actitud diferente y haberse mantenido fiel tras de mí, a él lo haré ingresar al territorio que explorará. En referencia al territorio de Hebrón, donde Caleb se había dirigido a orar en su viaje de exploración en la tierra prometida, según como leímos en el capítulo 13, versículo 22. Sus descendientes expulsarán de allí a sus habitantes y ellos la heredarán. Ahora bien, los amalequitas y los canaanitas moran en el valle. Y si ustedes van por ahí, serán exterminados, pues yo no estaré con ustedes. Por eso, mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yan Suf. Continuamos con Bamidbar, capítulo 14, versículo 26. Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo esta congregación perversa que provoca las quejas del pueblo contra mí? Ya he escuchado las quejas de los israelitas rebeldes, que aquellos 10 exploradores malintencionados incitan contra mí. Diles lo siguiente: así como yo vivo, dice Hashem en juramento, si no he de hacer a ustedes lo que han dicho a mis oídos. Comentario: ustedes me pidieron morir en este desierto, pues se los concederé. Ustedes no ingresarán a la tierra prometida. La paráfrasis del versículo debe entenderse del siguiente modo: así como es tan cierto que yo vivo, tan cierto es que también que les haré lo mismo que ustedes han dicho a mis oídos. Y si no se los hiciere, sería una señal de mi inexistencia. O sea, el castigo que les aplicaré es tan inevitable como inevitable es mi propia existencia. Continuamos con el versículo 29. En el desierto caerán los cadáveres de todos ustedes, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, o sea, los mayores de 20 años, por haberse rebelado contra mí. Comentario: excepto los levitas, quienes no son censados a la edad de 20 años. Versículo 30. En efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra prometida, a la tierra sobre la que levanté mi mano jurando que ustedes habitarían, excepto Caleb, hijo de Yafune, y Josué, hijo de Nun, y a los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron que caerían cautivos, a ellos les haré ingresar para que conozcan la tierra que ustedes rechazaron. Ustedes, sin embargo, los cadáveres de ustedes caerán en este desierto, y los hijos de ustedes deambularán por el desierto durante 40 años y cargarán con la culpa de ustedes, hasta que el último de ustedes muera aquí, en el desierto. Comentario: si bien el decreto era contra todos aquellos comprendidos entre 20 y 60 años, iban muriendo en la medida que llegaban a esa última edad,
Por eso fue necesario la permanencia de 40 años en el desierto, para que los que ahora contaban con 20 años llegaran a los 60 y cumplieran su tiempo de vida. Versículo 34. El castigo estará relacionado con la cantidad de días que ustedes les llevó a explorar la tierra prometida. Les llevó 40 días, de modo que durante 40 años, a razón de un año por día, deberán sobrellevar su falta, hasta que les sea perdonada. Así sabrán qué significa apartarse para mí. O sea, conocerán el dolor de saberse solos sin mi compañía. Yo, Hashem, he hablado. No dejaré de hacer eso a toda esta malvada comunidad que se confabuló contra mí. En este desierto se extinguirán y aquí morirán. En cuanto a los hombres que enviaron a Moshe a explorar la tierra prometida y que al volver incitaron a toda la comunidad contra él dando un informe negativo sobre la tierra, aquellos hombres que dieron un falso informe negativo de la tierra murieron en una plaga ante Hashem. Y Joshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefune, fueron los únicos que permanecieron con vida entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra prometida. Cuando Moshe les contó a los israelitas lo que había dicho Hashem, el pueblo se afligió mucho. Por la mañana se levantaron temprano y ascendieron hacia la cima del monte camino a Israel y dijeron: estamos listos para ir hacia el lugar acerca del cual Hashem ha dicho que nos entregaría. Reconocemos que hemos transgredido al haber pretendido retornar a Egipto. Pero Moshe les advirtió: ¿por qué van contra la palabra de Hashem? La campaña de ustedes no tendrá éxito. No vayan hacia allí. Hashem no está con ustedes. Eviten morir a manos de sus enemigos. Sepan que allí, frente a ustedes, estarán los amalequitas y los kenanitas. Ustedes morirán a espada. Ustedes se alejaron de Hashem y ahora Hashem no estará con ustedes. Pero desafiantes ellos ascendieron a la cima del monte. Ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se movieron del campamento. Así fue que el pueblo amalequita y el cananita que habitaban en aquel monte descendieron, los vencieron y los persiguieron hasta Jormá. Comentario: Jormá sería una ciudad entre Beer Sheba y Gaza, o bien podría ser la ciudad de Safed al norte de Israel, o bien el monte Hermón al norte. Jormá significa devastación, llamada así después del incidente. Capítulo 15. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: cuando entren a la tierra en la que habitarán, yo les entregaré y ofrezcan a Hashem una ofrenda de fuego, ofrenda olá. Aquella era consumida por completo por fuego del altar, u ofrenda shelamim de paz, en cumplimiento de una promesa formulada o como donación, o en nuestras fiestas, para producir una fragancia gratificante a Hashem. Deberán tomar el animal del ganado, mayor o menor. El que haga su ofrenda deberá ofrendar a Hashem como ofrenda minja, es decir, de harina, la 10ª parte de un efá de harina fina de trigo, mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite, y como ofrenda de vino, la 4ª parte de un hin de vino. Así deberán hacer con cada cordero ofrecido como ofrenda olá u ofrenda shelamim, es decir, de paz. Y si la ofrenda fuese un carnero, deberán ofrecer como ofrenda minjá de harina 2/10 de una efá de harina fina de trigo, mezclada con la 3ª parte de un hin de aceite, y como ofrenda de vino, la 3ª parte de un hin de vino, ofreciendo como fragancia gratificante para Hashem. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 15, versículo 8. Cuando ofrezcas a Hashem un novillo como ofrenda olá o un sacrificio en cumplimiento de la promesa formulada, ofrenda shelamim de paz,
deberá presentar como ofrenda minjá, aparte del novillo, 3/10 de un efá de harina fina de trigo mezclada con la mitad de un hin de aceite. Y como ofrenda de vino, deberás presentar la mitad de un hin de vino, como una ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Hashem. Comentario. Ofrenda de fuego se refiere a la ofrenda minjá y al aceite del versículo anterior, pues el vino no es ofrenda de fuego, ya que no se vierte sobre el fuego del altar. Versículo 11. Así se debe proceder con cada novillo que se ofrende en sacrificio, con cada carnero o con cada cordero o cabrito del ganado ovino o caprino, de acuerdo al número de animales que ofrenden. Deberán ofrecer tantas ofrendas de vino y de harina, una ofrenda de vino y de harina por cada animal. Todo nativo israelita deberá seguir ese procedimiento para con ellos, con las ofrendas que hiciese como ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Hashem. O sea, los sacrificios deben de ir acompañados de sus respectivas ofrendas de vino y de cereales. Versículo 14. Si un prosélito que reside con ustedes o que viva con ustedes en futuras generaciones quiere hacer ofrenda de fuego como fragancia gratificante para Hashem, el mismo procedimiento que deben hacer ustedes deberá ser. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Es ley eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus ante Hashem. Una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes, como para el prosélito que viva con ustedes. Continuemos con Bamidbar, Números capítulo 15, versículo 17. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles: cuando entren a la tierra a la que yo les conduzco, antes de comer del pan que ustedes elaboren, en el país deberán ofrecer una ofrenda a Hashem. Deberán separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jalá en masa. Esta ofrenda debe separarse tal como la ofrenda de los cereales. Comentario. La similitud entre ofrenda de cereales y la ofrenda de jalá radica en que ninguna de las dos exige una cantidad mínima y ambas son entregadas a los sacerdotes. Versículo 21. De toda masa que preparen deberán ofrecer una ofrenda, una porción a Hashem. O sea, deberán entregar dicha porción a los sacerdotes. Esta norma rige en todas sus generaciones. Esta es la ley. Si ustedes inadvertidamente cometen un acto de idolatría que es como que violaran todos los preceptos de Hashem les ordenara a Moshe, es como transgredir todo lo que Moshe les ordenara a ustedes, por medio de Moshe, desde el día en que Hashem los transmitiera. Y a estos mandamientos en adelante por todas las generaciones. Si tal transgresión es cometida por error de la comunidad de jueces, comentario, literalmente los ojos de la comunidad, o sea, si negligentemente el Sanedrín determina que cierto tipo de servicio no constituye idolatría y descubre su error después de que la gente ya hubo actuado en base al dictamen errado, entonces toda la comunidad, comentario, léase cada una de las 12 tribus, pues el Sanedrín actúa en representación de aquellas, deberá preparar un novillo como ofrenda olá, como fragancia gratificante a Hashem, con su respectiva ofrenda minjá de harina y su ofrenda de vino de acuerdo a la ley, y un chivo como ofrenda hatat por la falta. La responsabilidad de la ofrenda recae sobre el Sanedrín, pero la prepara la comunidad. El sacerdote proveerá expiación a toda la comunidad israelita y serán perdonados. Lo hicieron sin premeditación y ofrecieron su ofrenda mencionada previamente, o sea, el novillo, ofrenda de fuego a Hashem, y su ofrenda hatat, el chivo mencionado,
precedentemente ante Hashem por su negligencia, será perdonada toda la comunidad israelita junto con el prosélito que vive con ellos, pues el pueblo todo obró inadvertidamente. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 15, versículo 27. Si una persona transgrede involuntariamente, cometiendo un acto de idolatría, deberá ofrecer una cabra menor de 1 año como ofrenda hatat por la falta. El sacerdote proveerá expiación a esa persona que inadvertidamente cometerá una transgresión ante Hashem. Hará expiación y la persona será perdonada. Una misma ley regirá tanto para el israelita nativo como para el prosélito que vive con ellos. En el caso de que alguien transgreda involuntariamente, cometiendo un acto de idolatría. Pero la persona que transgreda intencionalmente, con un acto de idolatría, tanto sea israelita nativo como prosélito, blasfema a Hashem. Esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo. Por haber denigrado la palabra de Hashem y por haber transgredido su mandamiento de no hacer idolatría, ese individuo será cortado espiritualmente mientras su transgresión esté en él. O sea, mientras no se arrepienta. Continuamos con el versículo 32. Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Los que lo encontraron recogiendo leña los llevaron ante Moshe, Aarón y ante toda la comunidad, después de haberse advertido que no lo hiciera, y lo pusieron en prisión, porque no estaba claro de qué forma debían instrumentar la pena capital. Entonces Hashem le dijo a Moshe: el hombre debe de morir, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte fuera del campamento. Comentario. Cuenta el Midrash que este hombre, el recolector de leña, obró con un noble propósito. Cuando fue decretado que la generación del desierto no entraría a la tierra prometida, alguien podía malinterpretar que habían quedado libres de la observancia de los mandamientos. De modo que para evitar cualquier duda, este hombre, a sabiendas de que sería castigado, violó el Shabbat, en la esperanza de que otros aprendiesen de su ejemplo y de esta forma se afirmasen en la senda de Hashem. Bien, tengo que aclarar que este es un comentario, ¿sí? Y precisamente proviene de la ley oral, es decir, del Midrash, que significa interpretación. Lo que sí es cierto es de que hay un hombre que muere a causa de la desobediencia. Y no importa el motivo, el desobedecer es desobedecer, siempre es una falta. Y esto es algo que tenemos que resaltar en ello. Continuamos con el versículo 36. Y en efecto, toda la comunidad lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Comentario. De la paráfrasis del versículo resulta que el patíbulo estaba alejado del tribunal. Continuamos con el versículo 37. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente: diles que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas. Esta norma rige en todas sus generaciones, y que en cada punta incluyan un hilo de lana turquesa. Esos serán los tzitzit de ustedes, y cuando los miren recordarán todos los mandamientos de Hashem y los cumplirán. Así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían, obteniendo tan nefastos resultados. Cuando el ojo ve, el corazón desea, y el cuerpo actúa. Versículo 40.
Así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos, y estarán consagrados al Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Los saqué de Egipto con la condición de que ustedes me reconozcan como Elohim y cumplan mis mandamientos. Continuamos con Haftarah Shelach de Yehoshua, Josué capítulo 2, versículo 1 al versículo 24. Comenzamos con capítulo 2, versículo 1. Yehoshua, hijo de Nun, envió en secreto 2 hombres espías desde Shittim y les dijo: vayan y observen la región y la ciudad de Jericó, es decir, Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una mujer vendedora de alimentos, de nombre Rahab, y durmieron allí. Pero el rey de Jericó fue advertido: mira, vinieron hombres israelitas esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decirles a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte, que vinieron a tu casa, pues vinieron a espiar toda la tierra. Entonces la mujer tomó a los hombres, los ocultó y dijo: es verdad que unos hombres me visitaron, pero no sé de dónde son ellos. A la noche, cuando el portal de la ciudad estaba por cerrarse, los hombres se fueron, pero no sé a dónde se fueron. Persíganlos rápidamente, porque podrían alcanzarlos. Comentarios. Varios milagros sucedieron allí aquella noche. Por ejemplo, el lugar que la mujer asignó a los hombres era apenas suficiente para una sola persona, según algunos comentarios, pero alcanzó para que se ocultaran los 2. Esa mujer con quien luego Josué, se casara era una profetisa. Versículo 6. Sin embargo, ella los había hecho huir al tejado y los había ocultado entre los tallos de lino que estaban allí secándose. De modo que los hombres del rey los persiguieron en dirección al Yardén, es decir, el Jordán, hacia los vados. Después que los rastreadores salieron, los centinelas cerraron el pórtico de la ciudad por si los espías aún estaban ocultos, que no pudieran escapar. Antes de que los espías se acostaran a dormir, la mujer subió al tejado donde ellos estaban y les dijo a los hombres: yo sé que Hashem les ha entregado esta tierra. El pánico a ustedes se ha apoderado de nosotros. Todos los habitantes del país están aterrados por ustedes, pues hemos escuchado acerca de que Hashem secó las aguas del Mar Suf, Mar Rojo, ante ustedes cuando salieron de Egipto, y qué les hicieron a los 2 reyes de los Emoritas, y Sihón y Og, que estaban en la otra margen del Jordán, a quienes aniquilaron. Cuando lo escuchamos, se nos derritió el corazón de miedo debido a ustedes. Ya ningún hombre tiene ánimo. Hashem, Elohim de ustedes. Él es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, por favor, júrenme por Hashem que así como yo fui benévola con ustedes, también ustedes serán benévolos con la casa de mi padre. Denme una contraseña confiable de que dejarán con vida a mi padre, a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todos los suyos, y que nos salvarán de la muerte. Nuestra vida responderá por la de ustedes. Les dijeron los hombres: con tal de que tú no digas nada de este asunto, cuando Hashem nos entregue la tierra, seremos bondadosos y fieles para contigo. Ella los hizo descender con una soga por la ventana, pues su casa estaba contra el muro que rodeaba la ciudad. Ella vivía contra el muro. Ella les dijo: vayan a la montaña para evitar que los encuentren los rastreadores. Ocúltense allí 3 días hasta que ellos vuelvan y después sigan viaje.
Entonces los hombres les advirtieron: nosotros quedaremos absueltos del juramento que nos tomaste, a menos que, cuando entremos en la tierra para ocuparla, este hilo rojo esté atado en la ventana por la que nos hiciste bajar. Deberás reunir dentro de tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre, de modo que todo aquel que salga de la puerta de tu casa será responsable de su muerte, y nosotros quedaremos absueltos. Pero en cuanto a los que estén contigo dentro de la casa, nosotros seremos responsables si algo pasa, si alguna mano los llegara a tocar. Pero si llegas a decir algo de este asunto nuestro, quedaremos libres del juramento que nos tomaste. Ella dijo: como ustedes dicen, así es. Ella los despidió y se fueron. Ella ató el hilo rojo en su ventana. Ellos se fueron hacia las montañas, donde permanecieron durante 3 días, hasta que los rastreadores volvieron. Los rastreadores los buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Los 2 hombres descendieron de la montaña y cruzaron el Jordán. Cuando se reencontraron con Yehoshua, hijo de Nun, le contaron todo lo que pasó. Le dijeron a Yehoshua: Hashem nos ha entregado la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país están aterrorizados por nosotros. El nombre de la porción Shelach Lecha significa envía, en referencia de aquellos 12 hombres que fueron enviados a la tierra prometida como espías para traer informes del lugar. De esta porción aprendemos que Hoshea, hijo de Nun, le fue cambiado el nombre a Yehoshua. Esto tiene un significado profundo en la historia, pues existe un símil entre el profeta Oseas y el príncipe espía. Curiosamente, ambos se casan con mujeres de una condición peculiar y que son un símbolo de la casa que debe ser restaurada: Efraín. Pero también Judá. Judá también debe de ser restaurado. Al recorrer la tierra a conquistar, los espías descubren que ahí habitan los descendientes de Anak. Esto está relacionado a los Nefilim. El mal informe de los espías genera que la asamblea, es decir, el Sanedrín, se levante y no quieran tomar la tierra. También alentaron al pueblo a desistir del objetivo. Esto nos muestra que no podemos dejarnos llevar por las malas intenciones de las palabras de hombres insensatos y pesimistas, pues son un obstáculo para el proyecto que poseemos. A pesar de las malas intenciones y la sublevación que tienen en contra de Moisés y Aarón, ellos abogan ante el Creador para que les perdone el pecado del mal informe. Esto nos muestra que ante las malas acciones de los demás en contra de nosotros debemos doblar las rodillas y pedir que se les perdone, porque nosotros ya lo hemos perdonado. El tiempo para ingresar a la tierra prometida era aproximadamente 3 años y debía ser tomada esta en ese tiempo, en periodo justamente de la cosecha de uvas. Debía ser la entrada a la tierra prometida. Solamente ingresarán y tomarán la tierra aquellos que tengan una actitud diferente, aquellos que no son débiles, sino grandes, fuertes, los que tienen fe y son valientes. Por el contrario, aquellos que no escuchan la voz del Creador, aquellos que tienen una mala actitud, los que provocan a ira, no ingresarán al mundo por venir. A causa del mal informe, todos deben pagar años en el desierto y volver al inicio. Es decir, que deben comenzar de nuevo por donde empezaron, en el mar de juncos. Los hijos cargaron con esas culpas, las culpas de los padres, por ese desierto, hasta que pagaran las consecuencias de las decisiones e incredulidades de los padres.
El castigo está relacionado con el tiempo que les llevó realizar el espionaje en Canaán, a relación de 1 año por día. La consecuencia de los 10 malos espías fue una plaga que les causara la muerte. ¿Cuál es el error de estos 10 malos espías? Llevaron su voluntad por delante y más allá de su misión. También que hablaron mal de la tierra que era buena, es decir, que todo mal hablar de las bendiciones del Creador nos lleva a tomar malas acciones. En otras palabras, lo que ellos dijeron respecto al informe fue correcto, mas no las conclusiones que dieron. El mandamiento de las filacterias que se incluye en esta porción, es decir, los tzitzit, tienen la implicancia en el ver u observar. Pues cuando el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo actúa. Así no irán en deseos pecaminosos. Los primeros pasos de Israel fueron de limpieza y mucha instrucción. Eso nos muestra que al inicio el caminar es un poco difícil, pero ahora en la madurez se alcanza la promesa. Seamos valientes y esforzados para alcanzar las promesas con seguridad. Te invito a meditar en 4 temas esta semana. 1. Cuidémonos de desalentar a los demás a no entrar a la tierra prometida. 2. El problema de dudar es que quitamos al creador de la ecuación. 3. A todos los nombres se les agrega el ben, es decir, se menciona el nombre más la palabra ben, que significa hijo, pero Josué no se le agregó la palabra ben, sino binú o binún. Surge la pregunta, ¿por qué este cambio? Algunos consideran porque viene de la palabra biná, que es decir, él entiende. Y el 4 tema, ¿cómo es posible que hombres distinguidos entre cada tribu y que vieron grandes milagros fallaron en su misión y dieron un mal resultado? Analiza estos 4 temas y medita sobre lo siguiente. Reflexiona. Las malas acciones pueden hacer que toda una generación se pierda. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en www.shedeur.com. Shalom, hermanos.